Una escuela preparatoria pública negra nunca más, lo que ha provocado la igualdad racial en la educación. Por Thomas Sowell. Publicado el 6 de octubre de 2016. Hace 100 años, el 2 de octubre de 1916, se inauguró un nuevo edificio de escuela secundaria pública para jóvenes negros en Washington, D.C., que recibió su nombre del poeta negro Paul Laurence Dunbar. Su historia es una historia inspiradora en muchos sentidos y espantosa en muchos otros. Antes de 1916, la misma escuela secundaria había existido con otros nombres, ubicada en otros edificios y con un historial académico notable. En 1899, cuando se llamaba la Escuela de la Calle M, se administró una prueba en las 4 escuelas secundarias públicas académicas de Washington, 3 para blancos y 1 para negros. La escuela secundaria negra obtuvo una puntuación más alta que 2 de las 3 escuelas secundarias blancas. Hoy en día, se consideraría utópico incluso establecer eso como una meta, y mucho menos esperar que suceda. La escuela M Street no tenía ninguno de los 2 llamados requisitos previos para una educación de calidad. No había diversidad. Fue una escuela solo para negros desde sus comienzos y durante su vida como una institución de alta calidad bajo el nombre de Dunbar High School. Pero sus días como institución de alta calidad terminaron abruptamente a mediados de la década de 1950. Después de eso, se convirtió en otra escuela del gueto fracasada. El otro llamado requisito previo del que carecía la M Street School era un edificio adecuado. Su alumnado era un 50% más grande que la capacidad del edificio, un hecho que finalmente condujo al nuevo edificio de la escuela secundaria Dunbar. Pero sus estudiantes sobresalieron incluso en su edificio abarrotado. Algunos estudiantes de M Street School comenzaron a asistir a algunas de las principales universidades del país a fines del siglo XIX. El primero de sus graduados en ir a Harvard lo hizo en 1903. Durante los años de 1892 a 1954, 34 de los graduados de M Street School y Dunbar fueron a Amherst. De estos, el 74% se graduó de Amherst y el 28% de estos graduados fueron Pi Beta Kappas. Otros graduados de M Street High School y Dunbar se convirtieron en Pi Beta Kappas en Harvard, Yale, Dartmouth y otras instituciones de élite. Los graduados de esta misma escuela secundaria fueron pioneros como los primeros negros en muchos lugares. Estos incluyeron al primer hombre negro en graduarse de Annapolis, la primera mujer negra en recibir un doctorado de una institución estadounidense, el primer juez federal negro, el primer general negro, el primer miembro del gabinete negro y, entre otros notables, un médico que adquirió renombre internacional por su trabajo pionero en el desarrollo del uso del plasma sanguíneo. ¿Cómo pudo todo esto llegar a un abrupto final en la década de 1950? Como muchos otros desastres, comenzó con buenas intenciones y suposiciones arbitrarias. Cuando el presidente del Tribunal Supremo, Earl Warren, declaró en el caso histórico de 1954 de Brown contra la Junta de Educación que las escuelas racialmente separadas eran inherentemente desiguales, Dunbar High School fue una refutación viviente de esa suposición. Y estaba a poca distancia de la Corte Suprema. Un porcentaje más alto de graduados de Dunbar fue a la universidad que el porcentaje de cualquier escuela secundaria pública blanca en Washington. Pero, ¿qué importan los hechos cuando hay una retórica embriagadora y un celo de cruzada? No hay duda de que las escuelas segregadas racialmente en el sur proporcionaron una educación inadecuada para los negros. Pero la suposición de que la integración racial será la respuesta condujo a años de polarización racial y agitación por el transporte escolar, con poca o ninguna mejora educativa. Para Washington, el fin de la segregación racial condujo a un compromiso político en el que todas las escuelas se convirtieron en escuelas de barrio. Dunbar, que había estado aceptando estudiantes negros sobresalientes de cualquier parte de la ciudad, ahora solo podía aceptar estudiantes del barrio del gueto en el que estaba ubicado. Prácticamente de la noche a la mañana, Dunbar se convirtió en una típica escuela de gueto. A medida que los estudiantes desmotivados, rebeldes y disruptivos llegaban en masa, los maestros de Dunbar comenzaron a mudarse y muchos se jubilaron.
Más de 80 años de excelencia académica simplemente se desvanecieron en el aire. Nadie, blanco o negro, montó una oposición seria. Integración fue el grito del momento y ahogó todo lo demás. Eso es lo que pasa en la política. Hoy en día hay un nuevo edificio de la escuela secundaria Dunbar que cuesta más de 100 millones de pesos. Pero sus graduados van a la universidad a solo la mitad de la tasa de graduados de Dunbar en tiempos anteriores y más pobres. La política puede brindar favores costosos, incluso cuando no puede brindar una educación de calidad.